éticos de la administración en el marco de la norma vigente. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? 2 puntos, la gestión en la empresa y la gestión administrativa una vez que se forme la empresa. En la primera vamos a considerar 3 puntos importantes. Crear una empresa en Perú, tipos de empresas que se puedan crear en Perú y los regímenes tributarios en Perú. Asimismo, en el tema de gestión administrativa, vamos a ver la estructura de la empresa, que aquí específicamente nos enfocamos al organigrama, luego al análisis FODA, necesario obviamente para determinar en qué somos competentes, qué nos falta y qué el mercado nos ofrece. Y nuestra competencia, que vendría a ser en este caso siempre las amenazas, y los indicadores de gestión que sirven para medir la productividad, la eficiencia, la operatividad de las empresas. El primer punto, vamos a considerar en este caso la gestión en la empresa. Tenemos aquí, creando una empresa en Perú, bueno, primero tenemos que considerar la formación de la misma en la notaría y posteriormente pasar a lo que es una. Paso a paso, ¿cómo constituimos una empresa en el Perú? Aquí lo que buscamos, obviamente, es tener en cuenta el tipo de empresa que queremos formar, ya sea como persona natural o persona jurídica. Y con lo primero, obviamente, solo podemos conformar empresas unipersonales, que bien pueden aplicarse para el registro de marcas personales. Por otro lado, como persona jurídica existen varias posibilidades, entre ellas la empresa, obviamente, individual de responsabilidad limitada, la comercial de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. Al momento de tomar la decisión de constituir una empresa, tener presente que se le crea bajo, obviamente, el caso de persona natural, tu patrimonio personal, cuánto vas a aportar, ¿no? Estará siempre comprometida con el negocio. Lo contrario ocurre con la persona jurídica, en donde la empresa es la que hace frente a sus obligaciones y deudas, como persona jurídica, que no vendría a ser en este caso lo mismo. Teniendo estos puntos claros, los siguientes pasos para constituir una empresa serían las siguientes. Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. La minuta es un documento que contiene la declaración de voluntad para poder constituir la empresa, el cual es elaborado y firmado por un abogado. ¿No? Aquí lo que tenemos que hacer es especificar el tipo de modalidad empresarial para la creación de las pymes en el Perú. La minuta es opcional, ya que en su lugar puede dirigirse ante un notario y hacerlo por medio de una declaración de voluntad. Luego, tenemos también, en este caso, ¿sí? Requisitos para poder elaborar la minuta. Esto por lo general siempre lo trabajamos con asesoría de un estudio jurídico, notaría de un abogado, ¿no? Reservar el nombre del nombre nacional, la búsqueda de los índices y la documentación. En el caso, por ejemplo, de reservar el nombre nacional, se impide que de una u otra forma otra empresa pueda optar por la misma razón social, denominación o abreviación igual al nombre de la que usted está reservando, porque está formando, está creando su empresa. Y en este paso debes de seleccionar la modalidad o tipo de empresa que vas a constituir. Búsqueda de índices, ¿no? Al momento de poder seleccionar el nombre de tu empresa, tienes que buscar los índices si existe o no un nombre igual o parecido. Así como cuando usted registra su marketing de copy y va con su logo igualito, usted tiene que buscar, ahí hace la búsqueda para saber si es que el nombre ya existe y el logo también. El resultado es obtenido en el mismo día y se realiza en la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En la documentación, usted tiene que consignar una copia del DNI vigente tanto del titular como de los socios, ¿no? En el caso de que alguno de los socios o inclusive el titular sea extranjero, obviamente tiene que presentar su carnet de extranjería o visa de negocio. No es suficiente un pasaporte porque está formando una empresa y está en ese momento el gerente general o el representante legal se vuelve una persona, en este caso jurídica. De igual forma, si alguno de los miembros está casado, debe consignar copia del documento de identidad del cónyuge. ¿Correcto? Porque ustedes saben que cuando dos personas se casan forman una sociedad civil y ambas personas, obviamente, por ley, los bienes son compartidos. ¿Sí? La descripción de la actividad económica, ¿qué más lo que usted tiene que considerar en este caso en la minuta? Indica la actividad a la que se va a dedicar tu empresa. Puedes redactarlo en una hoja en donde se cuente con la firma del titular y los socios. En el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, solo tienes que llevar la firma del aspirante titular. Capital de la empresa. Se debe indicar los bienes dinerarios y bienes no dinerarios. Es decir, el primero es el aporte de capital en efectivo. ¿Cuánto dinero usted está aportando para la creación de esta empresa? Una vez que se realiza la minuta o acto constitutivo, se realiza el depósito bancario, ¿no? A nombre de la empresa.
porque ya con la razón social usted va al banco y apertura, en este caso, obviamente, capital a nombre de la empresa con un número de cuenta, en donde, obviamente, debes adjuntar el voucher, el depósito original y copia. Luego, los bienes no dinerarios que corresponden al capital en equipos, muebles, en series, toda la parte, en este caso, logística que pueda tener la misma la empresa. Y eso tienen que estar detallados en una lista y se debe de presentar en una declaración jurada simple. Correcto. Luego, ¿qué más tenemos de considerar? La escritura pública para la constitución, en este caso para crear la empresa. Es un documento que consta, obviamente, que constata un hecho o derecho y contiene una o más declaraciones de personas en relación al hecho, el cual es autorizado por un notario. La escritura pública brinda la formalidad a la minuta o acto constitutivo y posteriormente debe ser presentado, en el registro público. ¿Por qué? Porque cuando usted forma su empresa, al momento de registrarse en registros públicos, para dar redundancia en estas dos palabras, usted está dando identidad a esa empresa. Es como cuando usted registra su inmueble, el DNI de su inmueble, el DNI de su empresa, ¿correcto? Requisitos para poder realizar la escritura pública. 2 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges, original y 2 copias en busca y reserva del nombre. Para saber que no existe otra empresa con ese nombre al momento de haberse hecho la búsqueda, ¿no? La cual se encarga de hacer la SUNAR, ¿no? Y reservar ese nombre para poder constituirla. Archivo PDF, Word y Excel en USB con el giro del negocio y la lista de bienes para el capital. Ahora se trabaja actualmente así, ¿no? Y formato de declaración jurada de la fecha de solicitud de constitución de la empresa. Inscripción de los registros públicos. En este paso se realiza en las oficinas de SUNAT. El plazo de la emisión de documentos, la constancia de inscripción y la copia simple del asiento registral es de un día hábil. Consideramos días hábiles, pues obviamente los días que se trabaja, estamos hablando de los viernes, en donde la empresa podrá tener los derechos y beneficios que otorga la inscripción y contar con la personalidad jurídica. Normalmente es el notario quien se encarga de realizar todas estas funciones o esta tarea. Tramitar registro único de contribuyentes, es decir, el RUT de la empresa. Aquí ya tenemos que ir a no SUNAT, sino a SUNAT. Otro de los pasos para saber cómo constituir una empresa en el Perú consiste en tramitar el RUT de la empresa. 3 pasos. Primero, obtener el registro único de contribuyente ante la SUNAT, cuyo número te va a identificar como contribuyente fiscal. Ojo, no personal, no natural, sino fiscal, porque ya es una empresa, una persona jurídica. Elegir un régimen tributario. Recuerde que debe elegir el que se acorde a la actividad económica que va a realizar. Solicitar autorización para emisión de comprobantes de pago. Es decir, cualquier persona natural jurídica puede emitir un comprobante de pago persona jurídica. Para eso es importante solicitar la autorización ante SUNAT. Las empresas nuevas se inscriben ante el RUT a partir del 1 de enero del 2018 y tienen la obligación de ser emisores electrónicos. Y la obligación nace a partir del tercer mes siguiente de la fecha de inscripción, enero, febrero, marzo, no, abril. Es decir, que a partir del tercer mes debe emitir facturas electrónicas de manera obligatoria. Te recomiendo solamente en este caso siempre entrar a SUNAT para poder ver cómo se trabaja a las facturas electrónicas, que actualmente es lo que más se utiliza. Luego, hay que inscribir a los trabajadores en salud. Acuérdense que siempre la empresa, al momento de que tiene los trabajadores contratados, y obviamente, sea la modalidad que tenga, parcial o tiempo completo, planilla, paga un 9%, en este caso, obviamente, por eso es una obligación de la empresa pagar el seguro de los trabajadores, ¿no? Y según el régimen bajo el cual tiene el contrato, va a depender también mucho de los aportes o beneficios que éste pueda gozar según la ley bajo la cual se ha celebrado el contrato. También sabemos o consideramos los periodos de prueba, que son 3 meses, obviamente, en donde ya la persona que entra sabe perfectamente que durante esos periodos solamente va a recibir el pago por recibo honorario sin ningún tipo de beneficio, porque es un periodo de evaluación, ¿no? Todo es de acuerdo a ley. Principalmente se registra la empresa en el programa de declaraciones telemáticas llamada PDT o el formulario número 402 que se solicita en la SUNAT de los bancos. Si la empresa cuenta con más de 3 trabajadores, la inscripción de los mismos se tiene que realizar en el programa de declaraciones telemáticas PDT o en el formulario virtual número 601. De ser menor a ese número, se puede hacer con el documento inicial. Tanto la declaración como el pago correspondiente se tiene que efectuar mensual en los bancos autorizados ante la SUNAT.
¿no? Si tu empresa realiza la declaración con el formulario número 402, deberás registrar a tus empleados en e-salud. Luego, solicitar registro especial ante el ministerio respectivo en el caso de que lo requiera tu actividad económica. Esto aplica para empresas que deben demostrar que cumplen con las normas en materia, por ejemplo, de salud, higiene, seguridad, entre otras tales es el caso, por ejemplo, de locales con expendio de licores, restaurantes, los centros de salud. Las empresas deben de solicitar los permisos en cada órgano descentralizado de cada ministerio según su tipo de negocio. Aquí, por ejemplo, podemos considerar los siguientes, ¿no? MINAG, que es el Ministerio de Cultura, empresas de procesamiento de flora y fauna, beneficios de ganado y aves, MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hoteles, casinos, restaurantes, agencias de viajes y turismos, MINEDU, Ministerio de Educación, academias, centros educativos, CEOs, institutos, universidades, MEN, el Ministerio de Energía y Minas, grifos, empresas mineras artesanales, petroleras, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, agencias de empleo, empresas de intermediación laboral como las consultoras, PRODUCE, el Ministerio de Producción, empresas dedicadas a actividades pesqueras, actividades industriales, micro y pequeñas empresas en general. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, empresas de transporte y comunicaciones, el Ministerio de Salud, ya que tenemos diferentes dependencias, DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental, en donde vemos el registro sanitario de alimentos, juguetes, útiles de escritorio, empresas comercializadoras de residuos sólidos. El DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, insumos y drogas, establecimientos farmacéuticos, químicos farmacéuticos, si por ejemplo se quiere importar equipos médicos, tiene que registrar los equipos que traiga de la China, de Estados Unidos, de donde esté el DIGEMIT. Es todo un procedimiento. No basta solo con constituir la empresa. El ministerio tiene que tener los permisos, ¿no? El Ministerio del Interior, empresas dedicadas a la fabricación, importación y comercialización, por ejemplo, de armas, de servicio de entrenamiento a personal de seguridad, ¿no? Luego, la autorización, paso número 7, la autorización del libro de planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cada empresa que tenga uno o más empleados debe registrar sus planillas de pago, ¿no? El cual es un registro contable que permite demostrar la actividad legal y laboral del empleado con tu empresa ante organismos públicos. Este documento debe estar al la autorización de planillas de pago en libros y hojas sueltas en el Ministerio de Transportes. Obviamente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, perdón, se debe presentar. Primero, solicitud dirigida al representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para Lima, ¿no? Y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para Lima. Libro u hojas sueltas a ser autorizadas debidamente numeradas. Luego la copia del comprobante e información registrada conteniendo el registro único de contribuyentes. La constancia de pago de la tasa correspondiente. La tasa depende de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo correspondiente. Y para el caso de las microempresas, se debe de adjuntar la constancia de Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, en la República. Luego, ¿cuánto cuesta constituir una empresa? El costo puede variar un poco respecto al tipo de persona bajo la cual vaya a operar la empresa, ¿no? Existen convenios que favorecen a las pequeñas y medianas empresas y vamos a poder ver en este caso algunos precios, ¿no? Para poder constituir la misma. La búsqueda del nombre en Sunar te costará 5 soles, esto puede variar. El pago por reserva de nombre ante la Sunar 20 soles, o sea, para que no me copien el nombre ya, y reservo 20 soles. La minuta es de 50 soles. Esto va a depender mucho del estudio y la notaría, porque los precios según la notaría de la zona varían, pero un aproximado. La cantidad de aportar en la información de la empresa conforme a tu caso, porque hay personas que inician inclusive con un solo, ¿no? La escritura pública depende de la notaría, depende mucho de la notaría. Tal vez esto es lo que cueste más porque acá lleva el sello del notario. La minuta es el escrito. La inscripción a registros públicos, eso sí, el costo aproximado es de 1,08% UIT, unidad impositiva tributaria por los derechos de calificación, y 3 sobre 1000 del valor del capital por derechos de inscripción. Entonces, esto sí puede tener un costo considerado. El RUC es gratis, ¿no? Entonces, acá es
Y la licencia municipal, usted, definitivamente toda empresa que se constituye de esa forma debe tener no solamente su registro en SUNAT, el RU, sino también debe tener su certificado de defensa civil y el permiso o la licencia municipal para poder operar dentro de ese distrito. Los informales evaden mucho, es por ello que les caen las multas, ¿correcto? Porque es la municipalidad quien va a ver si realmente usted cuenta con los espacios determinados para poder desarrollar ese rubro comercial del sector que usted elija. Por eso va a depender mucho del municipio. Y si está en Lima, obviamente puede consultar en la municipalidad misma, ¿no? Va a depender mucho, obviamente, como les digo, del rubro de la empresa que se quiera formar y también del espacio que usted esté considerando, en este caso, para desarrollar ese rubro comercial. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son los riesgos de un negocio informal? Que el negocio opere de manera informal puede traer muchos riesgos. Entre los que se puede destacar sanciones por parte de los entes fiscales, estamos hablando de SUNAT, SUNAT y obviamente también de la municipalidad. No podrá optar por beneficios especiales para emprendedores provenientes de entidades privadas públicas. Y otro puede operar bajo el nombre que use, ¿no? Si ya ha realizado registro formal del mismo. ¿Cuáles son los beneficios de un negocio formal? Constituir una empresa legalmente puede ser un proceso engorroso al principio, pero en el futuro tener un negocio formal trae más beneficios. Acceso a financiamientos o créditos, oportunidades de inversiones, participación en un mercado más amplio, conexiones con redes de emprendimiento, confianza y fidelidad de los clientes y apoyo del gobierno perdón, o de iniciativas privadas, entre otros. Los tipos de empresa que podemos ver en el Perú son los siguientes, ¿no? Dentro de este mismo punto en lo que gestiona una empresa. De acuerdo al portal web del Gobierno del Perú, estos son los tipos de empresas que nosotros podemos formar. Sociedad anónima, cerrada, SAC, SA, sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL, sociedad, empresa individual, empresario individual de responsabilidad limitada, EIRL, y sociedad anónima abierta, SA. ¿Qué es una sociedad anónima? Bueno, aquí lo que buscamos es que la cantidad de accionistas o socios van a ser como mínimo 2, máximo ilimitado. Organización se tiene que establecer una junta general de accionistas, ahí tiene que haber una gerencia, un director. Capital, definido por aportes de cada socio. Se debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ejemplo, Casinelli, Socosani, Ripley. Sociedad anónima cerrada, SAC, la cantidad de accionistas mínimo 2, máximo 20, o sea que hay un límite. En la otra anónima ilimitado el máximo, acá no, acá se restringe 20 como máximo. La organización se tiene que establecer una junta general de accionistas, gerencia y directorio, que el directorio es opcional, más en la anónima sí se necesita. Capital de acciones, capital definido por aportes de cada socio, pero tiene que haber un aporte. Y se tiene que registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ejemplos, Montalvo Spa, Peluquería, chat. Isopat Perú SAC, distribuida con Corre. Aquí, el otro tipo de empresa, que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Cantidad de accionistas, socios, ¿no? Mínimo 2, máximo 20. La organización, normalmente empresas familiares pequeñas. Aquí el capital y las acciones son definidas por cada socio, el aporte, y se tiene que obviamente inscribir en registro público. Ejemplo, la Clínica Cayetano Heredia, la Corporación Coca-Cola, DirecTV Perú SRL. Estamos hablando de sociedad de responsabilidad limitada, que ahora se llama sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Qué es una sociedad? En este caso, continuemos. Número 4. ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada o el famoso IRL? Aquí la cantidad de accionistas o socios máximo 1. Es una organización, es una sola persona que figura como gerente general y socio. El capital de acciones está definido por aportes del único aportante, es decir, de él. Ejemplos, LGP, Distribuciones de IRL, Global Solutions Perú IRL y Plastito IRL. O sea, cuando usted forma su propia empresa, usted solito, ¿no? ¿Qué es una sociedad anónima abierta? La cantidad, en este caso, de accionistas mínima son 750.
Una organización se debe establecer, o aquí lo que tenemos que establecer para que se pueda formar esta empresa bajo este rubro: la Junta General de Accionistas, la gerencia y el directorio. Capital y acciones. Más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas. Debe haber, de hecho, una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Debe registrar las acciones en el registro de matrícula de, en este caso, las acciones. Ejemplo: Alicor, Luz del Sur, correcto, y más Creditex SAC. Tienen esa denominación. ¿Qué es una razón social? La razón social es la denominación que tendrá tu empresa y está ligada al RUT. Con esa denominación, esa razón social, su empresa se identifica ante la SUNAT. Bancos, entidades y compañías para realizar trámites, hacer compras o ventas, entre otros. ¿Ok? ¿Qué es la razón social? La razón social es la denominación que tiene su empresa y está ligada al RUT. Con esta razón social, su empresa se identificará ante la SUNAT, bancos, entidades y compañías para realizar trámites, hacer compras o ventas, entre otros. El primer paso para el proceso, en el proceso de registro o constitución de la empresa, es la reserva del nombre o razón social. Y también se debe de realizar este mismo proceso cuando se desea modificar la denominación o razón social en el estatuto de la empresa. Es importante aclarar que la razón social no es necesariamente su nombre comercial. Luego, tenemos acá el panorama de SUNAT, ¿cierto? Y luego vemos aquí los tipos de empresa que hay en el Perú. La empresa unipersonal, una sola persona y responsabilidad ilimitada. La empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? EIRL, un solo dueño, responsabilidad limitada, titulario gerente, capital social, efectivos y activos. La sociedad anónima, ¿no? Es aquella, en este caso, que tiene dos o más accionistas. Ahí es ilimitado el máximo, responsabilidad limitada, junta de accionistas, directorio y gerente general. Sociedad anónima cerrada, SAC, tiene 2 a 20 accionistas, responsabilidad limitada. Y la junta de accionistas está formada obviamente por la misma, debe tener un gerente general y el directorio aquí es opcional, mientras que la sociedad anónima sí es necesario. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL. 2 o más socios se entregan participaciones y obviamente se usa o es usado para empresas familiares. Tenemos aquí una de las empresas, obviamente, uno de los grandes interrogantes de los empresarios nacionales e internacionales, además de emprendedores peruanos, es qué tipo de negocio o empresa se debe de abrir en el Perú, considerando obviamente la oferta, demanda de la economía actual.
antes de formar una empresa de rubro gastronómico, por ejemplo, textil, informático o de cualquier otra área, va a ser necesario tomar en cuenta una consideración trascendente al momento de su constitución. Tener en claro el tipo de compañía a desarrollar, y a continuación, obviamente, vamos a presentar los tipos de empresas que ya explicamos, obviamente, que se pueden abrir aquí en el Perú. Empresa unipersonal, ¿no? La empresa individual de responsabilidad limitada, que ya se explicó, un poco más detallado, sociedad anónima, ¿no? Para que tengan en este caso más información. ¿No? La sociedad anónima cerrada, abierta, perdón, ¿no? Correcto, y la empresa de responsabilidad, sociedad anónima cerrada, la empresa, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿sí? Esas son las empresas que podemos formar aquí en el Perú. Veamos ahora el tema de dentro de lo que es gestión de empresa o gestión empresarial, de los regímenes tributarios en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es un régimen? ¿Qué es un régimen tributario? Son categorías mediante las cuales los contribuyentes o personas naturales, en caso de nosotros, o jurídicas, que son las empresas, realizan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, cuarta o quinta, y deberían incorporarse a fines del pago de sus impuestos. En el Perú existen 4 regímenes tributarios, los cuales son el nuevo RUS, que es el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario, el régimen general. Para el primero, la incorporación a cada uno de estos va a depender mucho, entre otros, del nivel de registro de ingreso o actividad que realice el contribuyente. Aquí vamos a explicar un poquito ciertos regímenes, las características y los beneficios y los requisitos de incorporación. Para el primero, para el nuevo RUS, aquí en este régimen podrán ser incorporadas personas naturales con negocio, es decir, personas que poseen un pequeño negocio con consumidores finales, como una bodega, por ejemplo, una ferretería, entre otros, y aquellas que desarrollen un oficio. Para ellos, los ingresos no pueden sobrepasar mensualmente los 8.000 a los 96.000 anuales. Asimismo, su nivel de compras no deberá ser mayor al límite ya mencionado. Quiere decir que puede tener 30.000, 20.000, 15.000, 8.000, 10.000 anuales, sí, pero más de 96.000, no. Ya no estaría, obviamente, para que pueda ser contribuyente tributario en este régimen. Para ello, los ingresos no deben sobrepasar mensualmente, como digo, los 8.000 a 96.000 anuales. Su nivel de compras también no debe ser mayor al límite ya mencionado. ¿Qué es lo que será el tipo de comprobante? Los contribuyentes sujetos a este régimen tienen que emitir boletas de venta, guías de remisión, tickets. Valor máximo de activo fijo. El valor máximo de los activos deberá ascender a la suma de 70.000 soles sin incluir vehículos o predios. Cuota mensual. Se debe pagar dependiendo de la categoría donde se encuentre. En este caso, se está frente a la categoría 1, ingresos o compras en soles hasta 5.000. El pago será de 20 soles. En caso se esté frente a la categoría 2, ingresos o compras hasta 8.000. El pago será de 50 soles. Beneficios. Entre los beneficios que tendrá el contribuyente por este régimen estará el de no tener obligación de llevar libros contables. Solo efectuar pagos mensuales y no se debe presentar declaración mensual o anual y se tendrá acceso al CIS emprendedor. Exclusiones. Están incluidos en este régimen las actividades de transporte y carga. Servicio de transporte terrestre nacional obviamente genera mucho más anual. Internacional, que sea pasajeros y agencias de viajes, propaganda y publicidad, porque estos facturan generalmente en dólares. Régimen especial de la renta. Este régimen está dirigido a pequeñas empresas siempre que realicen actividades de comercialización de bienes o prestación de servicios cuyos ingresos netos anuales o compras no sean mayores a 525.000 soles y no tengan más de 10 trabajadores. ¿Qué es lo que va a tener que emitir en lo que se refiere al tipo de comprobante? Todos los comprobantes de pagos permitidos, el valor máximo de activo fijo deberá ascender a la suma de 126.000, sin incluir vehículos o predios. Obligaciones formales. Bueno, los contribuyentes incorporados al RR deberán presentar una declaración jurada, estamos hablando al registro especial de renta, por eso decimos RR, ¿no? Deberán presentar una declaración jurada mensual y están obligados a contar con un registro de compras y un registro de ventas. Impuesto a pagar. En el caso del pago del impuesto a la renta mensual, que corresponde al 1.5% de ingresos netos mensuales, es decir, el líquido que reciben del bruto, porque el bruto recibe un descuento, el neto es lo que se lleva, ¿no?
en efectivo. Y en cuanto al impuesto general a las ventas, será pues el 18%. Beneficios. Solo debe llevar los 2 registros y no se presentarán declaraciones juradas anuales. El otro régimen, el régimen MIPE tributario. Como señala su nombre, este régimen va dirigido a las micro y pequeñas empresas que realizan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que sus ingresos no sean mayores a 1.700 unidades impositivas tributarias. Los tipos de comprobantes, obviamente los contribuyentes sujetos a este régimen podrán emitir todos los comprobantes de pago permitidos, es decir, boleta, ticket, factura, etc. Declaración. Los contribuyentes deberá pagar como pago a cuenta mensual del impuesto a la renta, dependiendo siempre de los ingresos que tenga. En caso sea menor a 300 unidades impositivas tributarias, la tasa corresponde al 1% de los ingresos netos. Acordando siempre que el ingreso bruto es el que tiene descuento, el neto es el efectivo que lleva. De esa cantidad, el 1% es lo que va a pagar. En caso la supere la tasa, será del 1.5. Si supera esta tasa impositiva, va a tener que obviamente pagar el 1.5% o el coeficiente de acuerdo al que resulte mayor. Asimismo, debe desarrollar o hacer o realizar una declaración jurada anual al impuesto a la renta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Estamos hablando ante la SUNAT, una tasa del 10%. Si los ingresos anuales no superan las 15 unidades impositivas tributarias, en caso los ingresos sean superiores, la tasa será del 29.5%. Pero siempre acordarnos que todo esto va a depender de la cantidad, obviamente, de ingresos netos que tenga, en este caso, las empresas que se encuentren bajo este régimen, ¿no? Pero siempre, obviamente, considerando que estas empresas están comprendidas, obviamente, y sus ingresos no deben superar las 1.700 unidades impositivas tributarias. Esas cantidades, obviamente, las maneja muy bien SUNAT en cuadros. Entonces, obviamente, estas unidades impositivas no son mensuales, son anuales, ¿correcto? ¿Cuáles son los beneficios? Se puede realizar cualquier actividad económica bajo este régimen. Se llevará una contabilidad simple con la llevada de registro de ventas, compras y el libro diario. El contribuyente también puede acogerse una prórroga de 3 meses en el caso del IGB si no lo puede pagar. Régimen general. Este régimen está dirigido, ya el último, a medianas y grandes empresas, no somos de retailers, ¿no? Cuyos ingresos son superiores a los 1.700 unidades impositivas tributarias. Esto es anual. Quedan comprendidos en todos aquellos contribuyentes no incorporados a los otros regímenes. Ahora, si usted supera eso en efectivo, obviamente como persona natural, podría también considerarse. Vamos con el siguiente. Tipo de comprobante. Los comprobantes sujetos a este régimen podrán emitir todos los comprobantes de pago permitidos. Declaraciones. Se debe desarrollar o realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta mensual aplicando una tasa del 1.5% al coeficiente, ¿no? Lo que resulte mayor. Debe presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta a una tasa del 29.5%. ¿Qué beneficios tiene? Se puede incorporar a este régimen con cualquier actividad, sin algún límite de ingresos y en caso la empresa tenga pérdidas se puede compensar. Pasemos ahora a la gestión administrativa, que es la segunda parte de la actualización de este curso de asistente administrativo. Ya hemos estudiado lo que es la empresa, la formación de la empresa en Perú, los tipos de empresa que se pueden crear en Perú y los regímenes a los que están tributarios, a los que están sometidos los tipos de empresa que se crean obviamente en Perú. Entonces, el asistente administrativo tiene que estar solamente familiarizado con estos conceptos y que no sea extraño y ajeno, en este caso, cuando tenga que desarrollar un tipo de tarea o función dentro de la empresa en la cual se encuentra, en este caso, laborando. Hablemos un poco de la estructura de la empresa. ¿Qué es una estructura organizacional? Bueno, se define cómo se organiza una empresa y los trabajadores en la misma. Acá estamos hablando de los famosos organigramas. Y es clave para la consecución de sus objetivos. Cada tipo de negocio exige una estructura organizacional única. Entonces, claro, la estructura organizacional es el sistema jerárquico escogido para organizar a los trabajadores en un organigrama de una empresa. Gracias a ella se abordan las formas de organización interna y administrativa. El reparto del trabajo en áreas o departamentos se ramifica en un árbol. Sabemos perfectamente que hay jerarquías dentro de un organigrama. Se podría decir
que la estructura de la organización es el modo de planificar el trabajo y repartir formalmente las responsabilidades. Es el esqueleto que la sostiene, ¿no? Y así lo describió Robbins en 1987. Pero ¿para qué sirve planificar la estructura de la organización? Una estructura organizacional bien planificada sirve para enfocar esfuerzos hacia objetivos y que todos los departamentos crezcan en la misma dirección. Si bien es cierto que hay jerarquías y unas áreas están una debajo de otra, pero es necesario que la comunicación sea no vertical, sino horizontal, que se trabaje de manera coordinada y coherente, ¿no? Siempre haciendo coordinaciones una que otra área y no trabajar de manera aislada. Si no se ha desarrollado convenientemente, los empleados quedan desconcertados por la falta de autoridad, falla de coordinaciones, toma de decisiones, que es muy lento. El rendimiento económico de la empresa a largo plazo podría verse afectado. La estructura organizativa u organizacional es fundamental para que todos los trabajadores o empleados entiendan cómo funciona la empresa. Es decir, al momento de usted dentro de una empresa debe conocer el organigrama de su empresa, debe conocer cuáles son las funciones que se desarrollan en cada área, ¿no? Y cuáles tal vez sean las más vitales para la empresa. Vitales significa tal vez las más importantes o las que generan obviamente los mayores ingresos, ¿no? Y estar siempre pendiente, porque el problema que puede haber en uno de estos departamentos o áreas o gerencias afecta directamente a todo el personal. ¿Sí? Con la cadena de mandos clara, los empleados solamente ganan seguridad y mejoran la orientación de los recién incorporados a la empresa. Las modernas herramientas tecnológicas para recursos humanos facilitan que cada empleado identifique y entienda su papel dentro de la compañía rápidamente. Con un software que actualmente se trabaja así, de estructura organizacional, ya tenemos software para base de datos, también existe para crear organigramas, te olvidarás solamente de configurar permisos, ¿no?, para cada nuevo empleado. El sistema siempre define qué empleados tienen acceso a cada información, permite fijar excepciones, permisos especiales para gestionar documentos o procesos, atribución de tareas. Lo más importante, no importa el tamaño o la complejidad de la organización, o el corporativo o institución, tendrá un organigrama automatizado y constantemente actualizado en pocos clics. Existen muchos software y obviamente muchos drive en internet que te permiten inclusive bajar maquetas, obviamente, o esqueletos para poder hacer tus organigramas. Así, los responsables saben en todo momento en qué trabajan sus compañeros y en qué puestos están designados. Permite adelantar necesidades de sustitución o contratación de personal. ¿Cuáles son las características de una estructura organizacional? ¿Ah? Bueno, primero, que se considera como una base representativa en constante evolución, porque hay coordinación, hay protocolos estandarizados, especialización en los departamentos y tiene una estrategia definida común y objetivos a alcanzar. ¿Por qué común? Porque todos trabajamos en función del objetivo de la empresa, por eso es común. La estructura organizacional puede ser descentralizada o centralizada, según sean los altos cargos o los equipos de los departamentos quienes toman las decisiones principales. A los equipos nos referimos en este caso a las personas que manejan, o los líderes que manejan las áreas para poder tomar las decisiones más acertadas. El entorno de la compañía, sus herramientas y sus recursos disponibles, si hablamos solamente de herramientas, en tema herramientas físicas, también hablamos de recursos de capital, no también financieros, sino humanos, influyen directamente en el modo organizacional. Del mismo modo, la estructura elegida depende de la visión, la misión y los valores de la organización. Toda área, todo departamento debe trabajar de manera coordinada y la comunicación debe ser horizontal porque vamos en función del mismo objetivo, que es el objetivo de la organización corporativa, ya que los personales no entran en este tema. 6 elementos claves de una estructura organizacional. Podemos considerar lo siguiente, ¿no? Hay unos componentes importantes que lo distinguen de la cadena de mando. Es la base del modelo organizacional. Se trata de una línea de autoridad que fluye desde la más alta dirección hasta los puestos más bajos. Esta cadena define a quién hay que dirigirse según el tema que se trate. Para evitar confusiones, el siempre dispone de una plataforma que crea la cadena de mando y mejora las comunicaciones internas, ¿no? El programa para hacer organigramas empresariales cumple con una función y ayuda a gestionar la carga laboral y las unidades que supervisa. Aquí tenemos, por ejemplo, un
en este caso un recurso, en este caso un Drive, que es Visneo, que te permite en este caso descargar organigramas, ¿no? Y de esa forma empezar a constituir cada una, en este caso, eso se puede conseguir, no es difícil de conseguir, se puede obviamente descargar de internet o inscribirse obviamente de tantos recursos virtuales que hay en internet para crear ya inclusive base de datos, manejar programas de liceo sin necesidad de tener conocimiento. Usted define aquí a sus supervisores, gerentes, jefes, y puede inclusive acoplar las funciones de cada uno de ellos, ¿correcto? Y actualizarlas, ¿ok? Es una forma práctica, en este caso, de poder manejar las estructuras o desarrollo de los organigramas. Según Henry Mixberg, la estructura de la cadena de mando se compone de 5 elementos. El ápice estratégico, que es la cúpula directiva. La línea media, donde están los directores de departamento. Y el núcleo operativo, trabajadores no directivos. Tecnoestructura, que son los especialistas técnicos, y eso toda empresa los tiene. Tenemos directivos, los directores que están generalmente los socios, o los gerentes, los trabajadores no directivos, los supervisores con unos cargos, los técnicos, y los subcontratados en labores de limpieza o seguridad. Acá también se encuentran los profesionales, ¿no? El capital humano es quien hace la empresa. Nivel de descentralización. Que la organización esté centralizada o descentralizada contribuirá directamente a la velocidad del proceso de toma de decisiones. Tendría también un impacto en la percepción más o menos democrática de la forma de actuar. Las funciones principales sí podrían estar centralizadas en las áreas o en los departamentos en donde sabemos que estamos especialistas para poder desarrollar esas funciones o esas actividades. Pero la comunicación tiene que ser descentralizada, no se puede centrar solamente en uno, porque generalmente todos tienen que estar enterados de lo que sucede en el corporativo. Margen de control. Es un elemento muy influido por el tamaño de la compañía y el nivel de centralización. Cuantos más empleados controlen un mando directivo, mayor será su margen de control. Es decir, cuantos más empleados puedan, en este caso, tener acceso a la información que tal vez se considere importante, relevante, va a haber un mayor control en este caso de saber si nosotros estamos haciendo las acciones correctas para poder llegar al objetivo o resolver los problemas que probablemente se puedan presentar. Grado de especialización. Esta clave de la estructura organizacional aborda la división del trabajo. Dentro de una organización, las tareas se distribuyen en distintos niveles, así es. Si los empleados cuentan con una especialización alta, estos serán expertos en su campo y serán más productivos. Si usted tiene interés en desarrollarse dentro de la empresa en la cual se encuentra actualmente laborando, tiene que ubicar usted cuáles son las áreas más urgentes que se están desarrollando en este corporativo, en esa empresa, sea pyme, repyme, retail o una enorme empresa. Porque es ahí donde usted tiene que empezar a capacitarse y saldrá del área donde se encuentra para poder ubicarse en esa área de especialización, porque no todos van a manejar esas funciones, van a tener conocimiento de cómo desarrollar las actividades en esa área. Sin embargo, al mismo tiempo, por eso es que obviamente empiezan a seccionarse, en este caso, las áreas o departamentos en una empresa cuando empiezan obviamente a desarrollar nuevas actividades que requieren especialistas en la misma. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando el grado de especialización es menor, la plantilla es más flexible y versátil, ¿no? Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Lo ideal es encontrar la más adecuada para la actividad de la empresa, con cierto equilibrio entre ellas. Por ejemplo, los informáticos, en este caso, dentro de un corporativo, aunque muchas empresas buscan trabajar como outsourcing, ¿no? Trabajar en forma tercerizada y no tener directamente un ingeniero informático dentro de la empresa, que puede en este caso ayudarles con el tema obviamente de redes, de base de datos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Igual como diseñadores gráficos, prefieren trabajar con un outsourcing y el que diseña un gráfico prefiere hacer su empresa. Formalidad estructural. Otro punto sobre el que hay que mantener cierta armonía es el grado de formalidad de la estructura organizacional. Un compromiso entre rigidez y libertad que permite trabajar con procesos rápidos, pero sin emitir las relaciones entre trabajadores y su creatividad. La formación de departamentos. Las diferentes actividades de una organización se dividen en departamentos, cada uno de ellos con sus propios proyectos. Cuando se construye el modelo organizacional, se estudia la necesidad de departamentalizar de forma rígida o flexible. Lógico, usted no puede colocar dentro de una sola área todas las funciones. Se necesitan hacer subdivisiones o secciones.
y colocar a la persona que pueda tener las habilidades o conocimiento para desarrollar las mismas. Las estructuras rígidas alcanzan mayor grado de especialización, mientras que las flexibles incentivan la colaboración entre los departamentos. Entre las herramientas más útiles a la hora de crear departamentos encontramos el software para recursos humanos. Ayuda a estructurar mejor la división de funciones entre los diferentes departamentos. Permite que la plantilla conecte con los trabajadores de otros departamentos y al mismo tiempo facilite el onboarding, que viene a ser la contratación. Actualmente hablamos del onboarding y el offboarding. El onboarding es la contratación de, o hiring, la contratación del personal. El offboarding es cuando ya están cesando o sacando el contrato. Y abordar el primer día de trabajo, debido a que delimita a la perfección las responsabilidades de cada puesto. Tipos de estructura organizacional. Bueno, la estructura organizacional de una empresa se define por la división entre los departamentos y la línea de autoridad, pero también por las interacciones espontáneas que surgen entre todos sus individuos. Y de acuerdo a estas dos formas de organización, se distinguen dos tipos de estructuras en la organización, ¿cierto? Estructura formal. En las compañías, los puestos de trabajo, los procesos están sometidos a una reglamentación y estandarización, ¿no? La estructura formal de una empresa se refleja a través de organigramas, manuales en los principios de organización, por ejemplo, código de ética o nueve de funciones de organizaciones, el famoso MOF y el ROF, el reglamento de organizaciones y funciones. La estructura de organización informal, bueno, aquí parte de los obviamente formales, pero tienen un mayor dinamismo, aporta mayor libertad a los trabajadores a la hora de poder hacer su trabajo. En esta segunda variante, los responsables se guían más por sus preferencias personales, capacidades observadas o el rendimiento individual de sus subordinados. Gracias a ellas se puede avanzar en la capacitación del personal y se ofrece la oportunidad a la plantilla de formarse en otros campos, ¿no? Que no son propios de su departamento, pero también crecer, innovar y crecer dentro de la empresa, ¿no? Hacen como lo que llamamos un plan de carrera. Las estructuras de la organización se representan a través de organigramas lineofuncionales. En ellos, la división de trabajo, la línea de autoridad y las comunicaciones se representan de forma gráfica. Existen algunas normas comunes a todos los organigramas. Cargos que se acotan en rectángulos, líneas de autoridad deben salir de la parte inferior de los rectángulos. Se deben incluir los nombres de quien está a cargo de cada puesto. En los organigramas generados se pueden ir también datos como teléfono, dirección de correo electrónico, ¿cierto? Así mismo, a su vez, su sistema garantiza la información y que se duplique en este caso la misma. ¿Cómo crear la estructura organizacional de una empresa? Diseña la estructura organizacional de una empresa y representa gráficamente. No va a ser nada fácil. Como les comenté, hay software que nos permiten obviamente desarrollar y crear nuestro organigrama. Lo más complicado es hacer que la presentación sea clara y eficiente. Y hay obviamente que primero distinguir las partes que componen el organigrama, conocer cuáles son los departamentos que hay en su empresa. Elementos estructurales, relaciones estructurales y sistema de detección. La primera se refiere a las distintas unidades en las que se dividen las tareas de la empresa. Las estructurales es la red que se teje alrededor de los elementos estructurales que definen las relaciones. Es decir, que ahí donde usted empieza a establecer las flechitas, ¿no? Una con otra, que de una u otra forma esos departamentos tienen que interactuar o comunicarse diariamente. El sistema de dirección. Una serie de elementos gráficos que buscan facilitar la comprensión del organigrama. Cajas, rejas, líneas, flechas. El proceso de la creación de la estructura organizativa o del organigrama de una empresa consta de dos pasos. Primero, la primera fase es analizamos las tareas y definimos las metas de la organización para posteriormente poder realizar evaluación de objetivos. El segundo paso se caracteriza por la síntesis y el reparto de las tareas anteriormente analizadas para que la empresa funcione de manera óptima. Aquí, por ejemplo, tenemos un reporte, ¿no? No te preocupes si no tienes un organigrama antiguo, Excel o en otro sistema de recursos humanos, podemos migrar a través de ISO, ¿no? Y sacar obviamente de internet este tipo de organigramas que nos arrojan inclusive un informe. Miramos y encontramos fácilmente todos los datos para que no podamos perder ningún tipo de información. Lo que tenemos, por ejemplo, en Excel lo podemos migrar, dependiendo obviamente del software que tenemos utilizando, ¿no? O en este caso el Drive. Ejemplo de la estructura organizacional de una empresa. Algunas compañías se han hecho célebres por su peculiar estructura organizacional,
¿cierto? Modelos adaptados a sus negocios y que se renuevan para no perder competitividad en este mundo en constante cambio. Los gigantes, en este caso de la tecnología, han diversificado tanto sus actividades que, de no ser por el enorme trabajo para sacrificar sus organigramas, las cadenas de mando serían un tanto caóticas. Acá tenemos un organigrama clásico, pero como les comento, existen muchos Drive, hay software que usted puede adquirir, pero también hay Drive que podemos nosotros trabajar o bajar de internet, registrarnos y poder crear nuestro propio organigrama. Viso, por ejemplo, es uno de ellos. Gerente general, el gerente de ventas, el gerente de administración, el gerente de recursos humanos, el gerente de marketing. Se coloca en esta línea porque se considera que para esta empresa, obviamente, esas son las direcciones principales. Aquí es donde empezamos, en este caso, a hacer las relaciones estructurales, acá las graficamos, obviamente, ¿correcto? Significa que la gerencia siempre, la gerencia general siempre, siempre va a tener coordinación con estas gerencias. En su defecto, este gerente de ventas tendrá que tener coordinación con los vendedores, distribuidores y los cobradores. El gerente de administración con el contador y la contabilidad, el área. El gerente de recursos humanos con los orientadores, capacitadores y servicios al cliente. Y el gerente de marketing con los publicistas y diseñadores gráficos. La pregunta es, perdón, ustedes dirán, ¿y en qué momento? Porque obviamente el publicista y diseñador gráfico sabrá lo que pasa en esta área. Ellos también, pues sucede acá, ellos están dependiendo también cómo es el gerente en la función, obviamente, de la información que pueda proporcionar. Y ellos lo que sucede acá y ellos lo que sucede acá. Es necesario que la gerencia de ventas coordine con la gerencia de administración. Bueno, por lo que vemos, el gerente de ventas sí hace coordinación con el gerente de administración. El gerente de administración sí hace coordinación con el gerente de recursos humanos. El gerente de ventas sí hace coordinación con el gerente de recursos humanos. El gerente de ventas sí hace coordinación con el gerente de marketing y viceversa. Quiere decir que los 4 gerentes sí coordinan entre ellos. Y de ellos es necesario que coordinen entre, no solamente en actividades de confraternidad, por supuesto, siempre se ha establecido que la comunicación, para una mejor comunicación efectiva, para la redundancia, debe ser horizontal. ¿El gerente general debe quedar aquí? No, el gerente general debe conocer el trabajo de cada uno de los colaboradores, que es el término que actualmente se le da a los empleados, ya no empleados, no colaboradores. Siquiera 3, 4 meses. Es necesario conocer, obviamente, al personal con el que está trabajando. Correcto. Amazon, por ejemplo, divide todos sus plantillas en 12 niveles de estructura. Acá vemos ejemplos, en este caso de estructura organizacional. Jeff Bezos dirige desde el nivel más alto, el resto de puestos de parte del nivel 1, el de los repartidores y empaquetadores. De igual forma, Amazon otorga identificaciones con distintos colores según la antigüedad de los empleados. Todos empiezan con un azul, cada 5 años avanzan hacia el amarillo, rojo, morado y plateado. El paso al siguiente nivel de esta estructura organizativa de una empresa con la insignia del siguiente color que se celebra dentro de la entidad. O sea, cada vez que va pasando de un color a otro, lo celebran. Google se organiza a partir de Alphabet INC, una empresa creada en el 2015 y que engloba todos sus negocios en una estructura organizativa de una empresa basada en un conglomerado de filiales. ¿No? Dentro de la empresa estructura de Alphabet INC, Google no es más que una de las 26 empresas subsidiarias, al menos en la teoría, porque lo cierto es que la comparten el CEO y el peso de Google dentro del grupo. Ejemplos, también tenemos acá Amazon, Google, tenemos Microsoft, Inditex, ¿correcto? Bien, continuemos. Netflix. Ahora, hablemos acerca de lo que es otro punto dentro de lo que es la gestión administrativa, el análisis FODA. ¿Qué es? Es un tipo de diagrama que se utiliza habitualmente en los negocios y en la educación para estudiar los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas en una situación determinada. Se le conoce como FODA o como DAF. ¿Qué es? Se define como un acrónico de las palabras fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. La iglesia se denomina Analysis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Esta es una técnica de análisis e investigación de mercado efectiva. El análisis FODA se utiliza para evaluar el desempeño de una organización en el mercado y se utiliza para desarrollar estrategias comerciales efectivas. Usted como empresa tiene que saber cuáles son las fortalezas que tiene, es decir, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que no sé hacer? Son debilidades. Las oportunidades que yo pueda desarrollar, obviamente, en el mercado. Y la amenaza es la competencia. ¿Qué es lo que ellos hacen que yo no sé?
pero que obviamente va a estar ahí porque ellos hacen su competencia. Fortalezas y debilidades son principalmente útiles. Las fortalezas y debilidades son internas para el análisis interno de una organización. Para mejorar esos factores va a ser necesario un trabajo constante. Sin embargo, las oportunidades y amenazas son externas. Usted con eso no puede hacer nada, ¿sí? En términos de competencia, precios asociados, ¿qué es lo que hay que ver en la competencia? ¿Qué es lo que hace? Que se vuelve para usted una amenaza. Imitarlo, no. Mejorarlo. A una organización y no tienen control sobre los cambios que podrían ocurrir por factores externos. ¿Cómo o cuándo utilizamos un análisis FODA? Ese tipo de diagrama resulta mucho más útil cuando se toma lo aprendido y se aplica en el mundo real. Puede ser útil al principio de un proyecto o cuando los equipos se enfrentan a un obstáculo. Considero yo que el análisis FODA se tiene que hacer cada 6 meses para ir revisando y evaluando, en este caso, los objetivos cumplidos. Cuando necesitamos identificar debilidades y los obstáculos para crear estrategias para superarlas. Por ejemplo, si los resultados de ventas en tu empresa son una debilidad, intenta eliminar mediante una capacitación periódica de tus empleados dedicados a las ventas, o proporcionando, por ejemplo, herramientas correctas para que tus trabajadores puedan desarrollar sus habilidades, o implementar un servicio de cliente eficiente. Pero también usted tiene que ver el comportamiento de su servicio o producto en el mercado, muy importante. De llamada, está bien el precio. Cuando la fortaleza de una organización es la calidad del producto, existen posibilidades de que el producto esté en peligro. Un competidor que pierda, por ejemplo, sus clientes y que se declare en quiebra puede ser una gran oportunidad comercial para una organización que tiene la intención de expandir sus operaciones. Hay que también llevar a cabo una investigación proactiva sobre cómo operar, sobre segmentación demográfica, aprovechar las oportunidades identificadas, por ejemplo, para garantizar que se cumpla con las expectativas del mercado. Puede ser útil para las empresas que deseen expandir sus operaciones. Si, por ejemplo, el pronóstico del mercado sugiere una caída en la economía, una organización puede estar preparada para ello, reduciendo gastos no deseados, designando estrellas existentes para conversiones de ventas, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones realizan el FODA para realizar mejoras internas, evaluaciones de fortalezas y debilidades, y externas para ver las oportunidades que tienen el mercado y evaluación de las amenazas. Ya que teniendo en consideración esto, se puede mejorar el rendimiento de la empresa. ¿Mm? Las empresas que ya existen deben ejecutar este método de análisis estratégico al menos una, así es, o 2 veces al año, para asegurarse de que analicen de forma proactiva a su mercado. Cuando las utilidades se pagan en marzo, por lo general, siempre a la mitad del semestre, siempre parece a los 6 primeros meses del año, se hace una evaluación de si se cumplieron o no los objetivos o cómo va el rendimiento de la empresa. Aprovechar en ese momento para hacer el análisis y a fin de año, ¿no? Y realizar mejoras en diversos aspectos a la organización y competir en el mercado. Asimismo, continuamos, ventajas y desventajas del FODA. Es una herramienta de toma de decisiones que muchos empresarios utilizan, sin embargo, tiene sus beneficios e inconvenientes. Dentro de los beneficios que permiten tener una representación sintética, ¿no?, de la estrategia de la empresa, podemos tener una mejor visión del diagnóstico interno y externo, considerar ciertas debilidades que podrían no haber sido identificadas en un inicio, ¿no? Y ayuda a identificar ciertos factores claves de éxito. De los errores se aprende, siempre. Las desventajas. No es una herramienta que pueda utilizarse para establecer una estrategia empresarial, obviamente que no. Solamente nos sirve para detectar, no para crear. Y un plan de negocio por sí solo. Solo ofrece una visión simplificada, poco detallada de los factores, pero ayuda. No debe utilizarse solo. Para complementarlo se tienen que utilizar otras herramientas, análisis PIS, que son las 5 fuerzas de Porter, el estudio de mercado, muy interesante, análisis de la competencia, sumamente importante, análisis estratégico. A veces es subjetivo el FODA. Los factores identificados y su impacto en la actividad de la empresa se percibe de forma personal. Obviamente, una vez que yo he detectado mis debilidades y mis amenazas, inmediatamente yo tengo que utilizar, en este caso, estos análisis acá o estos otros puntos. El FODA es una herramienta adecuada para priorizar el impacto de determinados factores, pero da indicaciones sobre acciones que yo debo de desarrollar, ¿no? O sea, como un examen de lo que yo tengo, un diagnóstico. Continuemos. La importancia es que llevar a cabo este análisis FODA es un paso que reduce la tasa de fracaso al lanzar un nuevo proyecto, por supuesto. A través de ella se abordan los puntos débiles. Yo no puedo querer hacer algo si yo no tengo las habilidades. Siempre se escuchó la frase de querer es poder, no siempre. Querer no es poder. Puede el que sabe, puede el que tiene. Correcto. Y entonces ahí usted puede querer, usted puede decir que querer es poder.
Y muchos proyectos obviamente fracasan porque al momento de salir al mercado se dan cuenta de que no tienen las herramientas, no tienen los recursos para poder sostenerse. A través de ellas se abordan los puntos débiles y se comprenden y atienden las amenazas. Nos permite dar un paso atrás en nuestros objetivos y nuestro plan a corto y a largo plazo. Dar un paso atrás, corregir, mejor dicho, nuestros proyectos. Es diferente al estudio de mercado. El estudio de mercado garantiza, por supuesto, ya se hizo a través de encuestas, a través de datos, a través de estadísticas, obviamente, verídicas, y garantiza la viabilidad económica de un proyecto para poder asegurar su financiación. El estudio de mercado ayuda también a determinar cómo vender y a quién le vas a vender. Obvio, porque estudiamos segmentos, hacemos estudios de segmentación demográfica, ¿no? Si yo no sé, por ejemplo, un detergente a determinado costo, a determinado precio, en tal zona geográfica, y estudio el comportamiento de las personas que pertenecen a ese sector de tal zona geográfica, entonces definitivamente sé que tiene la capacidad económica de poder comprarlo, aunque sea con un solo 2 soles, no va a fracasar, en este caso, mi proyecto. En cambio, si yo lanzo un producto sin tener el mínimo conocimiento, en este caso ni haber estudiado mi segmentación demográfica, definitivamente no voy a poder, obviamente voy a fracasar. Por eso es importante siempre el FODA, hacer un análisis del mismo. El estudio de mercado también ayuda a determinar cómo vender y a quién voy a vender. Puede formar parte de análisis FODA, es un estudio más completo y global. ¿Cómo hacemos un FODA para un plan de negocios? Bueno, tenemos que seguir ciertos pasos, ¿no? Ver obviamente factores internos y externos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tener claro el objetivo del análisis. Lleva a cabo una investigación para comprender el mercado objetivo y la industria. Identifica las fortalezas de tu empresa. Identifica las debilidades de tu empresa. Identifica las oportunidades potenciales. Identifica las amenazas a las que se enfrenta tu organización. Asigna la importancia a los factores del análisis FODA. Crea una estrategia para resolver los problemas que se identificaron. Tener un objetivo claro de lo que es el análisis FODA. Eso es fundamental, ¿no? Lleva a cabo una investigación para comprender el mercado objetivo de la industria. Identifica las fortalezas de tu empresa. Reconoce las debilidades de la misma. Eso con análisis FODA. Señala las oportunidades potenciales. Identifica las amenazas a las que se enfrenta tu organización. Asigna la importancia a los factores de análisis FODA. Siempre necesario, ¿no? Y tener otras herramientas para poder desarrollarlos. Una vez que las listas se pongan en esa tabla, el grado de importancia correspondiente a cada uno de los puntos debe implementarse inmediatamente. Siempre hazte preguntas. ¿Puede la organización implementar sus fortalezas para beneficiarse de las oportunidades que existen? ¿Se puede implementar las fortalezas para controlar las amenazas? ¿Cuáles son los pasos a seguir para asegurarse de que las debilidades de la organización no impidan aprovechar las oportunidades? ¿Qué se puede hacer para reducir debilidades y controlar? Para poder controlar las amenazas, usted tiene que destruir sus debilidades. Y para poder agarrar las oportunidades, beneficiar las oportunidades, usted tiene que mejorar sus fortalezas, incrementarlas, como dice bien claro. Crea una estrategia para resolver los problemas que se identificaron. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos canal de distribución, en el caso, por ejemplo, lo que es la fortaleza, clientes existentes, ganancias generadas, ¿cierto? Y internos, mis debilidades, falta de experiencia, falta de presupuesto en temas de capacitación. Externo, oportunidades, crecimiento de ingresos, cambios en la percepción del mercado. Amenazas, la competencia, cambios en la conducta del consumidor. Las fortalezas corresponden siempre a las preguntas: ¿qué hace bien mi organización? ¿Cuáles son los diferenciadores claves que ofrecen? ¿Cuáles son los principales recursos que tiene? Eso es lo que nosotros tenemos que... Y en las debilidades, que es interno, ¿dónde crees que hay un margen de mejora? Son las debilidades aquellos elementos del negocio que aún necesitan una gran cantidad de mejoras y que están afectando a la organización en más de una forma, ¿ok? No tener, por ejemplo, una fuerza de ventas, un equipo que se encarga en este caso de hacer las ventas, es una debilidad. Las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo en el mercado según el rubro de mi empresa? ¿Cuáles son las oportunidades de que una organización prospere? Siempre surgen nuevas ganancias después de ejecutar, por ejemplo, estrategias en marketing. Así que generalmente las oportunidades tienen como resultado el crecimiento de ingresos, ¿no? En el mercado, cambios en la percepción del mercado y soluciones a dificultades.
Las amenazas indican aquellos factores que puedan causar daño a la organización, a las estrategias de marketing o mercadotecnia que existen en la organización y también pueden eventualmente conducir a grandes pérdidas económicas. ¿Mm? ¿Qué aspectos del mercado son una amenaza para la empresa, por ejemplo? Una organización puede beneficiarse al inculcar la idea de los riesgos en su plan de marketing. Las amenazas son esos factores que crean pérdidas comerciales. Los competidores, los cambios en las políticas gubernamentales, el precio del producto, la mala cobertura de prensa para los productos, servicios externos, eventos, en un cambio en el comportamiento del cliente, cambios en la dinámica del mercado que puedan hacer que ciertos productos pasen desapercibidos y otros similares. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que tomó a licor, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el aceite Primor esté en 13, 11 soles y que han aparecido otros productos sustitutorios nuevos a precio de 7 soles y otros que efectivamente subieron el precio del aceite a 8, a 10. Esto fue gracias a, lamentablemente, las eventualidades y las gestiones que ocurren, en este caso, a nivel gubernamental o de gestión política que hay en nuestro país, que han hecho generar este tipo de inestabilidad de los precios, que de una u otra forma ya se han estandarizado, pero que han quedado ahí. Y ustedes preguntarán, ¿y perdió de una u otra forma sobre una amenaza para la empresa? Sí, porque terminó perdiendo. Puede ser que haya fidelización de ciertos clientes hacia ese producto, de que eso no lo dudamos, pero de que hubo una afección, obviamente, en el mercado o del público objetivo que tenían, pero que sí, ¿no? O afrontaron pérdidas, por supuesto. No, entonces, obviamente, preguntas por análisis FODA, en fortalezas, cuáles son tus activos más fuertes, en qué son mejores tus productos o servicios de los de la competencia, cuál es tu punto de venta único, qué tan eficiente es tu fuerza de trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las debilidades, qué parte de tu organización necesitas mejorar, qué aspectos de tu negocio pueden beneficiar a tus competidores, ¿te falta experiencia en algún sector? ¿Crees que tu negocio ha ganado suficiente dinero? ¿Qué tan avanzados están tus competidores en términos de hacer frente a las tendencias de mercado? ¿No? En el caso de las oportunidades, ¿qué tendencias crees que te pueden traer nuevas oportunidades? ¿Estas tendencias te beneficiarán o beneficiarán al mercado? ¿Qué mercado te falta atacar actualmente? ¿Tus competidores no tienen éxito en satisfacer las demandas de los clientes? En caso afirmativo, puedes dirigirte a esos clientes. Cuando un producto sale a un mercado, siempre lo que busca va a un mercado específico, no un público objetivo, un nicho específico. Pero no busca un producto solamente tener ese mercado. El producto es más ambicioso y un servicio quiere abarcar a todos los mercados. Esa es la idea, ¿no? Amenazas. ¿Hay competidores en el mercado que puedan afectar a tu negocio? ¿Cuáles son los obstáculos a los que te enfrentas actualmente? ¿Tus productos, servicios cumplen con todas las leyes existentes? ¿Prevés un cambio en las leyes del gobierno en el futuro cercano? Hay otra amenaza. ¿Crees que tu público objetivo podría evolucionar en cuanto a tus preferencias de producto? ¿Mm? Ok, en evolución el FODA te permite crear estrategias para explotar un nuevo potencial o desarrollar estrategias efectivas que te ayudarán a anticiparte a una amenaza para tu negocio. Más allá del interés operativo de esta metodología, adoptar este enfoque agudizas tu capacidad de analizar y evaluar tu negocio. Aprenderás a hacer las preguntas adecuadas, a saber encontrar las respuestas que estás buscando. Según mi experiencia, por ejemplo, las amenazas que vienen a ser, en este caso, los atributos que tiene la competencia que yo no puedo imitar, pero yo puedo utilizar, en este caso, este tipo de amenazas para crear un producto, para crear un nuevo servicio y mejorar. O tal vez esa propuesta que ellos tienen, que para mí es una amenaza, acondicionarla al rubro de mi empresa. ¿Ok? Fortalezas. Aquí lo tenemos, ¿no? Un cuadro que nos puede graficar mejor, en este caso, el tema de lo que viene es hacer el FODA. Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis FODA de Tesla. Favorable, desfavorable. Fortalezas, es una marca sólida, tiene imagen corporativa, muy valorada, clientes leales. Eso es interno. La debilidad, problemas financieros, dificultad en producir autos masivamente. En el caso, por ejemplo, de lo que es el factor externo, ¿no? El contexto, el mercado mismo de las oportunidades. El mercado de autos eléctricos es el futuro. Mayor demanda de energía renovable. Desfavorable. Amenazas. Tenemos acá la incertidumbre con respecto al mercado. Modelos de empresas tradicionales, ¿no? Y finalmente vamos a hablar acerca de los indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Bueno, generalmente
Esto se considera un valor medible que demuestra la eficacia con la que una empresa está logrando objetivos empresariales claves. Los indicadores de gestión también son confundidos con los indicadores claves de rendimiento, el famoso KPI en inglés, ¿no? Las organizaciones usan indicadores de gestión en varios niveles para evaluar el éxito de alcanzar los objetivos. Pueden centrarse en el rendimiento general del negocio, mientras que los KPI de bajo nivel pueden centrarse en procesos o en departamentos como ventas, marketing, recursos humanos, soporte y otros. Es posible que escuche usted que el término indicador clave de rendimiento, KPI, indicador o simplemente métrica. Así lo vamos a encontrar. ¿Y para qué se utiliza? La diferencia real entre las dos es la palabra clave. Los KPI son métricas esenciales que realmente importan. Una métrica es cualquier número que realiza un seguimiento. Aquí los indicadores que se definen como KPI dependerán de las prioridades de tu empresa. Por ejemplo, supongamos que uno de los objetivos de su empresa es un crecimiento mensual del 20%. Un KPI para este objetivo sería algo así como un nuevo cliente este mes. Por otra parte, una métrica sería algo menos crucial como número de visitantes del blog. Vale decir que tal vez no le agregues un valor a una cualidad determinada. ¿Cómo hacer un indicador de gestión? Primero, de acuerdo con el Clipfolio de define indicadores de gestión, puede ser un poquito difícil, complicado. Aquí la palabra operativa es el KPI clave, porque cada indicador debe estar relacionado con el resultado empresarial específico con una medida de rendimiento. Los indicadores deben definirse de acuerdo con objetivos empresariales críticos o fundamentales. Aquí tenemos, ¿cuál es el resultado deseado? ¿Por qué importa este resultado? ¿Para qué me sirve el KPI? ¿Cómo vas a medir el progreso? ¿Cómo puedes influir en el resultado? ¿Quién es el responsable del resultado empresarial? ¿Cómo sabrás que has logrado tu resultado? ¿Con qué frecuencia revisarás el progreso hacia el resultado? Como ejemplo, supongamos que su objetivo es aumentar los ingresos por ventas este año. Vas a llamar a esto tu indicador de crecimiento de ventas. Así es como podrá usted definir el indicador de gestión como sigue a continuación. Aumenta tus ingresos de tus ventas en un 20% este año. Logra ese objetivo, lograr ese objetivo te va a permitir que el negocio se vuelva rentable, ¿no? El progreso se mide con un aumento de ingresos medidos en dinero gastado, mediante la contratación del personal de ventas adicional, promoviendo a los clientes existentes a comprar más productos. Así voy a lograr este objetivo. El director de ventas es responsable de esta métrica. Los ingresos habrán aumentado en un 20% este año. Se debe revisar mensualmente. ¿Cómo identifico indicadores de gestión que necesito? Alineando con los objetivos estratégicos, identifico lo que hace la organización, ¿no? Si tiene éxito o errores, que es controlable y responsable. Cualitativo y cuantitativo, sí, porque hay ecuaciones para esto. Debe ser a largo y corto plazo. Considera necesarios los stakeholders o todos quienes se involucran. Los stakeholders son aquellos que están involucrados en el desarrollo objetivo de la empresa. Establece objetivos de la empresa y los KPI. Selecciona indicadores y métricas de rendimiento y también de eficiencia. Establezca destinos y realiza un seguimiento del rendimiento. Los indicadores de gestión pueden ser de cumplimiento y evaluación. El primero tiene que ver con la conclusión de una tarea. Vale decir, indica el grado de consecución, si usted terminó o terminó de hacer su trabajo. Cumplimiento de programas de pedidos, por ejemplo. Indicadores de eficiencia, de evaluación. La evaluación tiene que ver con el rendimiento que se tiene en una tarea, del trabajo o del proceso. Por ejemplo, en este caso de operaciones. Los indicadores de evaluación están relacionados con las razones de los métodos que te ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora. Ejemplo, evaluación del proceso de gestión de pedidos. Indicadores de eficiencia y de eficacia. Definamos los conceptos. Eficiencia, ten en cuenta que la eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo, una tarea con un mínimo de recursos. Usted es eficiente haciendo su trabajo, pero con la menor cantidad de recursos. Me refiero a dinero, técnicos, físicos, etc. Tiempo de fabricación de un producto, razón de piezas o rotación de inventarios, ejemplo. Entonces, la eficacia. Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o un propósito. Está relacionado con las razones que indican capacidad de hacer bien las cosas. Eficiencia, usted usa pocos recursos. Eficaz, usted hace bien su trabajo. Grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos, por ejemplo. Indicador de gestión. Ten en cuenta que la gestión, por ejemplo, tiene que ver con administrar y establecer acciones concretas para hacer realidad tareas y trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión se relacionan con las razones que permitan
administrar un proceso. Ejemplo, la administración y la gestión de almacenes de productos en proceso de fabricación y de los cuellos de botella. Correcto, características de un buen indicador de gestión, conectado con los objetivos de la empresa, es decidido por la administración, son los principales indicadores de rendimiento, obviamente, de la organización, definitivamente, fácil de entender. Factores claves de éxito solo cambian si hay un cambio fundamental en los objetivos de la empresa y cambian a medida de que cumplen objetivos o cambia el enfoque de la administración, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, indicador de gestión de operaciones, planificación de compras, gestión de mercadería, contabilización y gestión de inventarios. Primero es un proceso que permite recoger la necesidad de materiales y mercaderías para abastecer las áreas de producción. La gestión de compras se contempla la generación y seguimiento de las órdenes de compra de productos nacionales, importados. La recepción de mercadería, el almacén, ¿no? Responsable obviamente de validar, acá tenemos el inventario, que el proveedor entregue la mercadería según la solicitud realizada en la orden de compra. La contabilización, aquí el registro de todos los comprobantes relacionados obviamente a esta compra, ¿no? Ya sean nacionales o importaciones. Llevamos el CARDEX. Y la gestión de inventarios abarca la gestión de almacenamiento y distribución de los productos para atender necesidades de toda organización, ¿no? Y para clientes externos como internos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo indicador de eficiencia, ¿no? Por una razón, número de horas laboradas, puesto de trabajo atendidos, número de horas laboradas, usuarios atendidos, el número de horas, no decimos ninguna, dice, de horas programadas, número de horas programadas. Como un índice, vamos a ver 260 unidades entre horas sobre las 279 unidades sobre horas esperadas por 100. Esto va a también nos permitir desarrollar la ejecución del presupuesto, la calidad de los insumos, la cantidad de los insumos y la oportunidad de la entrega de los mismos. Tenemos acá también la fórmula para poder medir el índice de la eficacia. Aquí tenemos el resultado alcanzado por 100. Sobre el resultado previsto nos da el índice de la eficacia. Importante, tenemos que considerar también, obtenemos también otras formas de poder medir la misma, ¿no? Las medidas, por ejemplo, de satisfacción se expresan en forma de escala. Y aquí podemos aplicar términos de encuesta que tienen otros nombres. Muy satisfecho, algo insatisfecho, ni satisfecho, ni satisfecho, algo satisfecho y muy satisfecho, vamos a ir viendo. 30 clientes, satisfecho, 45, ni satisfecho, ni insatisfecho, les da lo mismo, 445, wow, algo satisfecho, 645, y muy satisfecho, 1065 clientes. Entonces, el porcentaje que arroja, de una u otra forma, mide el índice, en este caso, de satisfacción del cliente. Famosos KPI que nos permiten a nosotros poder determinar, en este caso, por ejemplo, con esto nosotros medimos la satisfacción del cliente, que es lo que nos interesa en cuanto al producto o servicio. Sí, y luego la rentabilidad, porque esto determina en todo caso que se esté dando la rentabilidad y productividad necesaria para la empresa o para el corporativo. Los otros miden, en este caso, la eficiencia y eficacia en la entrega de productos y servicios y en el desarrollo del trabajo del personal involucrado en el mismo. Entonces, bueno, concluyendo obviamente con el curso o con el tema que se ha mencionado el día que hemos trabajado, que hemos podido compartir el día de hoy, invito obviamente en este caso a que puedan llevar el curso, desarrollarlo, para que puedan actualizar sus conocimientos en cuanto a los términos y las nuevas tareas que se están dando dentro del área administrativa.